El doctor Fidias Aristi es el presidente del Consejo Nacional de Drogas, un amigo de muchos días, no puedo decir un amigo viejo porque el doctor Fidias sigue siendo un Nobel aún, ¿verdad? Y por supuesto agradezco de corazón que haya aceptado esta invitación, doctor, placer tenerle por aquí. Un honor para mí, que siempre te doy seguimiento. Casi puedo repetir de memoria algunos de los programas. Gracias, doctor, gracias. Bueno, doctor, este es un tema la lucha que se tiene entre todos los ámbitos con el flagelo de las drogas es, a veces se cree que se pierde por el poder y por la capacidad y por la vulnerabilidad de quienes la consumen. Y quiero comenzar con un episodio que se registró recientemente. Es un sujeto que se le atribuye una inmensa fortuna, conocido en el bajo mundo como Oreganito. También es una persona extraditada que después de llegar de Estados Unidos, de ser extraditado, llega, inclusive las autoridades alegaron que no tenían el conocimiento de eso, y más que todo de las actividades criminales que realizan, uno lo que observa, y también el caso Quirino, como llegó, que aún tuvo otra dimensión ya de carácter de connotación política, que no es el caso de la especie para analizar este programa, de que antes como que se percibía, y era lo que yo veía, que era un cuco, un terror para los narcotraficantes, sobre todo del país, del aspecto de la extradición hacia los Estados Unidos, pero de ahora, de poco tiempo a esta parte, se ve como que es un asunto de hasta de salvar su situación, de colaborar con las autoridades y venir aquí con todos sus bienes y bueno, muchos de ellos hacer lo mismo. ¿Qué mensaje usted le ve a este particular? Sí, reiterando mi gratitud profunda por permitirme comparecer a este, que también es mi programa. Así es, doctor. Siéntase. Y es el programa de una gran teleaudiencia dominicana. Yo creo, Héctor, que tú has sido benigno en las alusiones que ha hecho. La extradición se ha convertido realmente en un premio para el narcotráfico y para los beneficiarios de la llamada extradición, porque ha sido una forma muy benigna de ser tratado, que casi raya en la impunidad, porque según se le atribuye a ese señor de nombre o de mote Oreganito haber contribuido o haber dirigido una avalancha de cocaína fundamentalmente a Estados Unidos y llegar a República Dominicana de vuelta después de haber él mismo de manera voluntaria aceptar la extradición después de tan solo 4 años y 6 meses, constituye un negocio verdaderamente redondo y además, Héctor, convierte en legalidad lo que es un verdadero lavado de activos, porque ya esa gran fortuna está exenta de persecución, está legitimada en consecuencia porque no puede legalmente ser perseguida, y ya puede disfrutarla, ostentarla y arrojarla al rostro de toda la sociedad dominicana mientras la disfruta. Durante muchos años, sobre todo en Colombia, se decía que se prefería morir en Colombia que estar vivo en una cárcel norteamericana. Y ahora en República Dominicana y hasta en Colombia se puede decir que es mejor ser extraditado a Estados Unidos que cualquier otra situación.
en este caso específico constituye además un ejemplo absolutamente nocivo para la sociedad dominicana, sobre todo para la juventud, sobre todo para los sectores sociales que tienen que estudiar, que tienen que esforzarse, que tienen que hacer enormes sacrificios para alcanzar un puesto de trabajo y más aún una profesión y jamás poder acumular riquezas y ostentaciones como esta. La criminalidad calcula el costo que tiene ser aprehendido o ser juzgado, y si ellos observan que en el caso de él 4 años y medio y puede disfrutar de toda aquella riqueza que todos nuestros familiares de siglos de trabajo honesto y sacrificado no pueden exhibir. Y entonces el caso de Toño Leña, que lo veremos también pronto por acá, porque fue condenado a 72 meses, que son 6 años. Ya ha transcurrido algunos 2 años. Pronto también lo tendremos por acá. Y resalta ante la opinión pública porque se produce un hecho de notoriedad pública. Si no tuviese también deambulando por las calles nuestras, ¿haciendo qué? Generalmente haciendo lo que solo saben hacer, trabajos delictivos. Con esto no quiero yo jamás cerrar las puertas de la reivindicación a nadie, pero la reivindicación, la reinserción tiene que ser demostrada, no presumida. Así que nosotros, por eso, desde hace años, Héctor, hemos dicho que la extradición es un negocio que solo favorece a los narcotraficantes y además que constituye una ofensa para la justicia dominicana, porque no es más que decirle a la institución dominicana, sobre todo al Poder Judicial, ustedes son incapaces y no le tenemos confianza de que vayan a producir un juicio acorde con los daños causados. ¿Dónde ha producido fundamentalmente el daño social ese tipo de personas? En la República Dominicana, porque en la República Dominicana existe lo que nosotros comúnmente llamamos la auditoría social, que todos nos conocemos, sí, y todos sabemos de dónde podemos hoy aparecer montado en un buen vehículo. Bueno, puede ser fruto del trabajo, fruto del esfuerzo, pero quien no hace ese esfuerzo, a quien no se le conoce un trabajo lícito, a quien no se le reconoce un ejercicio profesional y aparece con esas grandes ostentaciones, existe el derecho a presumir que viene de actividades delictivas. Y entonces, después de todo eso, acepta en este caso voluntariamente, y aún no lo fuera voluntariamente, acepta una extradición. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, que se hizo una enmienda inclusive, Héctor, al tratado de extradición y fue exhibido como una gran conquista, esto no fue más que un maquillaje. Y un maquillaje ni siquiera de buena arte. Ni siquiera de buena arte, porque ¿qué novedad incluía? Incluía los delitos de nueva tecnología. Bueno, pero esos son hechos criminales que son instrumentales del delito, que aún no siendo incluidos, tú como abogado sabes que el medio no es lo que determina el delito en sí, sino las consecuencias de tus acciones. Y lo que se incluye es eso y otras cosas sin mayores repercusión para beneficio de la sociedad dominicana, que se ve impedida en virtud de la aplicación del principio non bis idem, de que no se le puede juzgar 2 veces por el mismo caso. Ya ellos han sido juzgados allí por asociación ilícita, que es un equivalente al lavado de dinero, lavado de activos entre nosotros. Entonces se prevalecen de eso, y por eso el Procurador General de la República hizo la declaración que se corresponde con la realidad, cierta desgraciada realidad.
de que él no tiene caso pendiente. Es un ciudadano como tú y como yo, Claro. para vergüenza de nosotros. Y el mensaje, doctor, a los jóvenes, a la juventud. El mensaje es de alcance inconmensurable. Es imposible decir hasta dónde se daña una sociedad estableciendo como parámetro la impunidad en niveles tan descarados. Entonces, si tú te pones a ver, por ejemplo, el caso de Florian, que fue juzgado aquí con los jueces nuestros. El caso de Florian fue condenado a una pena que todos los extraditados juntos no alcanzan el número de años a que fueron condenados. Esos tribunales nuestros, que no quiero tampoco decir que son un dechado de virtudes, pero por lo menos la reparación del daño, el principio jurídico es que la jurisdicción competente es allí donde se produce el daño. Si usted produce un daño en Jimaní, ¿por qué es el Ministerio Público o el juez de Jimaní el encargado de conocerlo? Porque es el lugar de los hechos. Claro. Entonces este señor tenía como puente, era la República Dominicana. Sí. Y donde ha dado el ejemplo nocivo es en la República Dominicana. En Estados Unidos no se sabe quién es Oreganito. Ahora, ¿cuánto le cuesta un detenido a Estados Unidos? $80,000 mensuales. Sí. Entonces ellos nos han mandado hacia República Dominicana sin penas cumplidas. Miles y miles de extraditados. Entre ellos están estos casos que son notorios, que tiene que ver mucho con un asunto económico. Pero ya entre nosotros tiene que ver con un asunto de seguridad y con un asunto también de prevención. Porque la mejor manera de prevenir es a través del ejemplo. Sí, claro. Es a través del ejemplo. Y si el ejemplo que estamos transmitiéndole a la juventud dominicana, sobre todo a los jóvenes que se esfuerzan, es que usted puede hacer todas estas trapacerías, violentar de esa manera las disposiciones legales, dañar, envenenar jóvenes dominicanos y del extranjero, y después aceptar incluso recintos penitenciarios que comparados con los hogares de la mayoría de los dominicanos son privilegiados. Sí. Son privilegiados. Cogen esas vacaciones de 4 años. Coge esas vacaciones de 4 años y después regresa. Con todos los poderes. A disfrutar de todo lo que tú dejaste guardado aquí, que ya no puede ser objeto de persecución. Dios no tome confesado. Mire, doctor, por otra parte, ¿cómo sigue a propósito la relación consumo de drogas, delincuencia, crimen organizado? La droga es un elemento íntimamente ligado con el delito, quiérase o no. Quiérase o no, es una relación muy íntima y tiene una razón biológica, fisiológica que lo explica. Las drogas son sustancias que transforman la esencia del individuo, afectan las zonas cerebrales que le inhiben de la comisión de hechos que trastornan las normas. Y siempre va a haber una relación íntima. Claro, así como hay personas que toman alcohol, que es una droga legal, toman alcohol en cantidad y se mantienen con cierta sobriedad, hay que reconocer que también hay quien usa ciertas sustancias y que no la usan en demasía, que quizás no son inclinadas al delito o que tienen los recursos necesarios para no tener que ir a la actividad delictiva. Pero resulta que en el medio nuestro, el 40% de nuestros jóvenes viven en condiciones de pobreza. Entonces, si un porcentaje de esos jóvenes es consumidor, es pobre, no tiene poder adquisitivo y necesita las drogas porque las drogas son terriblemente compulsivas,
porque las drogas son adictivas, no solo son dañinas en sí mismas, en términos orgánicos, en términos fisiológicos y psicológicos, sino que tienen la virtud, si se quiere, la mala virtud de esclavizarte, de que tú no puedas vivir sin ella. Y entonces tiene que salir a actos delictivos. Las drogas siempre van de la mano de las armas. ¿Por qué? Porque los conflictos entre pandillas, entre puntos, no se dirimen con una querella en la fiscalía, ni con una demanda en referimiento, ni mucho menos de eso. Se dirimen con violencia, a tiros. Sí. Por eso siempre va a haber una vinculación estrecha también con las armas y con la violencia. Pero en el caso, por ejemplo, de la heroína, también existe un efecto nocivo colateral, un daño colateral, y es la transmisión de VIH, porque al ser una droga inyectada y ser utilizada en grupos de 3, 4 y 5 generalmente, sin que se lleve a cabo los elementos de higiene y de precaución de los instrumentos de inyección, entonces esto conlleva a la transmisión de VIH, a que estos a su vez infecten su pareja. Por eso entre los drogadictos, mientras la población con VIH es de un 0.8% de la población, entre personas que usan droga es un 8%. Es decir, altísimo, es decir, produce daños, pero están los daños además que te produce en el ambiente laboral. Claro. En el ambiente laboral la gente merma la producción, se violenta, afecta el ambiente laboral y hay que despedirlo o llega tarde todos los días. Si en el ambiente escolar te afecta sensiblemente el proceso cognitivo, te afecta la memoria, te afecta la facultad de atencionar, te violenta, es decir, tiene efectos terriblemente nocivos en todos los órdenes de la sociedad. Doctor, hablamos del consumo de drogas ahí entre la capa baja de la sociedad. En la alta sociedad, en los ricos, vamos a decir, también hay quienes se dan su fuetazo, como dicen los tigres, ¿verdad? Más aún, en sus orígenes casi fue reservado a esos sectores de la alta sociedad. Wow. Tanto en Estados Unidos, mira, Noam Chomsky, que es un autor muy rebelde, y al que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero sí reconocerle su excepcional talento y su capacidad de crítica a la sociedad. Además de uno de los lingüistas vivos más extraordinarios. Exacto. La neurolingüística le debe, bueno, cumplió ahora 87 años. Yo tengo la virtud de a veces tuitear con él, escribo algunas cosas y me las responde y me siento bastante honrado. ¡Qué maravilla! Pues te felicito. Pues Noam Chomsky tiene unas explicaciones excepcionales, como excepcional es él, acerca de este tema. Él dice que precisamente la guerra, yo no lo comparto necesariamente, dice que la guerra contra las drogas se inició con fuerza a partir de que ella aparece en los afro y en los sectores de baja sociedad, que mientras se mantuvo en los sectores, las capas sociales elevadas, en esos artistas, que no quisiera mencionar algunos nombres, que no hubo guerra como tal. Entre nosotros, Héctor, fue una práctica que yo recuerdo, yo que he vivido en términos urbanos siempre, recuerdo que fue una práctica que se reservaba a sectores sociales, a jóvenes de la llamada alta sociedad. Aún después de la intervención de los norteamericanos, y ha sido sobre todo
a partir de los años, fines de los años 80, 90, cuando ha irrumpido en los sectores más carentes o menesterosos de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque primero los sectores de alto poder adquisitivo podían viajar y hacer uso de ellas en otros medios donde era más fácil. Segundo, porque ciertamente los niveles de persecución policial son más inclinados porque es más visible, sí, en las barriadas que en los sectores de poder económico. Pero es algo que afecta a todos los estratos sociales, naturalmente, a los pobres más que a nadie, porque todo lo que afecta a los pobres y a los ricos, siempre a los pobres le afecta más. ¿Cómo no? Vamos a solicitar el permiso del doctor Fidias Aristi. Él es el presidente del Consejo Nacional de Droga. Vamos a un corte y regresamos con la parte complementaria de la entrevista.